Dios lo bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y vamos a continuar con el último capítulo de esta serie, El Rey del Norte versus el Rey del Sur. Y vamos a ver en este capítulo la vida de Antíoco IV Epífanes, quien es la figura del anticristo, y que las cosas que sucedieron en su vida son figura también de lo que sucederá en el tiempo del anticristo a partir de la abominación desoladora, cuando comience la gran tribulación y la persecución al mundo entero. Así que vamos a tocar hoy en Daniel 11 y un poco de la historia de Antíoco IV Epífanes. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor. Yo te pido que tú añadas revelación a tu palabra, Señor, de que tú nos puedas ayudar a comprender cada vez más las Escrituras, Señor, que podamos conocerte cada vez más, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y continuamos en el versículo 21 de Daniel 11, que dice: en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Aquí la Biblia está hablando de Antíoco IV Epífanes, quien llega al poder sin merecerlo, ya que quien merecía el poder y el reinado en ese momento del reino del norte era su sobrino Demetrio I Sóter, pero como se encontraba como rey en Egipto, como había mencionado en el estudio pasado, quien hereda este cargo es su tío Antíoco IV Epífanes, y lo toma realmente con sutileza, con halagos, haciendo incluso, según la historia, tratados de paz con la gente del norte para que él pueda tomar el poder. Pero luego que él tiene el poder, él comienza a ser un tirano. Y esto es una figura también del anticristo, ya que el anticristo vendrá a poner paz al mundo por un tiempo determinado, y será a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, que comenzará la persecución a nivel mundial por medio del anticristo. Y esto es figura también de cómo Antíoco IV Epífanes toma el poder en el pasado. Y en este punto voy a tocar la historia de Israel y vamos a ver, según la historia, qué es lo que sucedió en los tiempos de Antíoco IV Epífanes. Según la historia, hubo un hombre judío llamado Jasón o Jason, quien al escuchar el rumor de que Antíoco IV Epífanes había muerto en batalla en Egipto, quiso tomar el poder en Jerusalén, traicionando las leyes judías y a su propio pueblo. Armó un séquito de aproximadamente 1000 hombres y tomó la ciudad de Jerusalén, degollando a muchos judíos. Imagínense el hambre que tenía este hombre de poder, que no le importó su propio pueblo y degolló a muchos judíos, siendo él también judío, para tomar el poder en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Cuando Antíoco IV Epífanes se entera de la revuelta en Jerusalén, llega a la conclusión de que son los habitantes de Judea quienes se están rebelando contra él. Entonces regresa desde Egipto, porque él estaba vivo realmente, y regresa con un gran ejército, va hacia Jerusalén y ordena a sus soldados a golpear sin compasión a los que encontrara, y degollar a los que buscaran refugio en las casas. Fue una matanza de jóvenes y ancianos y una carnicería de mujeres y niños realmente sorprendente. Un degüello de muchachas y de niños de pecho. En solo 3 días, el total de víctimas fue de 80.000. 40.000 murieron asesinados y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Y todo esto por causa de la revuelta que ocasionó Jasón, el judío que quiso tomar el poder en Jerusalén. Y dicho sea de paso, este hombre era sumo sacerdote. No contento con esto, Antíoco IV Epífanes entró en el templo y un judío llamado Menelao, traicionando las leyes y al pueblo, le sirvió de guía. Este hombre Menelao era el primo de Jason, sin embargo traiciona a su propio primo y sirve de guía a Antíoco IV Epífanes. Con sus manos impuras tomó el rey Antíoco los vasos sagrados y robó las cosas que otros reyes habían ofrecido para el engrandecimiento del templo. Antíoco IV, después de llevarse del templo casi 60.000 kilos de plata, dejó comisarios encargados de hacer mal a los judíos. En Jerusalén puso a Filipo, natural de Frigia, de sentimientos más salvajes que el mismo Antíoco. En el monte Gerizim dejó a Andrónico, y además de estos nombró al judío Menelao, el peor de todos en cuanto a perseguir a sus conciudadanos. Era tal el odio que Antíoco IV Epífanes sentía por los judíos que envió a Apolonio, jefe de los mercenarios de Misia, al frente de un ejército de 22.000 hombres, con la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y los niños. Al llegar a Jerusalén, Apolonio fingió tener intenciones pacíficas y esperó hasta el día de reposo, y aprovechándose de que los judíos estaban descansando, ordenó a sus tropas hacer un desfile militar.
A todos los que salieron a ver el espectáculo los hizo matar allí mismo, y recorriendo con sus tropas la ciudad dio muerte a gran cantidad de gente. Pero Judas Macabeo se reunió con unos 10 hombres más y se retiró al desierto. En aquellas montañas vivió con sus compañeros como los animales salvajes, y para mantenerse ritualmente puros, comían solo hierbas. Esto sucedió en el tiempo de los Macabeos, y esta historia está relatada en sus libros. Cabe señalar de que Judas Macabeo y sus compañeros, que fueron alrededor de 10, se fueron a vivir a los montes, huyeron a los montes, y es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huid a los montes. El Señor manda a salir de la ciudad, a escapar, a no estar en contacto con la ciudad ni con los ciudadanos, porque será un momento de gran persecución y de mucha traición en aquella época. Pero volviendo a la historia, poco tiempo después de que Judas Macabeo y estos 10 hombres se van a los montes, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios. Profanó el templo de Jerusalén consagrándolo al dios Zeus. Igualmente hizo con el templo de los samaritanos en el monte Gerizim. Y estamos viendo de que Antíoco IV Epífanes levanta una estatua dentro del templo, y esto es lo que sucederá también en la abominación desoladora del anticristo cuando se levante una imagen a la bestia y la adoren. Muy probablemente esta imagen estará también dentro del templo de Salomón, dentro del tercer templo que se construirá. Además de ello, Antíoco IV Epífanes comenzó a sacrificar animales impuros en el altar de sacrificio, en el atrio. Generalmente degollaba cerdos allí, por 2 motivos. Una, para ir en contra de los judíos, porque sabía que los cerdos eran animales impuros y que de esta manera estaba profanando el templo de Salomón. Y la segunda era porque estos cerdos servían como ofrenda para el dios Zeus. Y esta ofrenda era presentada dentro del mismo templo de Salomón. Para el pueblo judío era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados, de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Imagínense hasta qué punto profanó Antíoco IV Epífanes el templo, fornicando dentro de los atrios del templo de Salomón. Antíoco IV Epífanes estaba decidido en ir en contra de Dios directamente, y también contra el pueblo que honraba a Dios. De hecho, las cosas repugnantes que había ocasionado en el templo de Salomón ni siquiera se habían visto jamás en un templo pagano. Además, llevaban al templo objetos que estaban prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía guardar el sábado ni celebrar las fiestas judías. Además, declararse judío era un delito. Y esto es lo que sucederá también en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la persecución. A partir de la abominación desoladora, cuando el anticristo entre al tercer templo de Salomón y se proclame ser Dios, como dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, comenzará una persecución contra todos aquellos que quieran adorar y servir a Dios, de la misma manera y aún peor que la que hizo Antíoco IV Epífanes. Si para el tiempo de Antíoco IV Epífanes declararse judío era un delito, para el tiempo del anticristo, declararse cristiano será también un delito, y esto ocasionará una persecución a nivel mundial. Cada mes Antíoco IV celebraba el día en que nació. Por ejemplo, si él nació un día 14, los 14 de cada mes celebraba su fiesta, y obligaba a los judíos a comer de los animales sacrificados en su fiesta. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión, con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Y aquí estamos viendo de que Antíoco IV Epífanes era una persona politeísta. Él creía en Zeus, creía también en el dios Baco. Sin embargo, aunque en la Biblia está hablando en Daniel 11 de Antíoco IV Epífanes, llega un momento en que la Biblia en Daniel 11 comienza a hablar de un rey del norte que no cree en ningún dios. Y este es el anticristo. Antíoco IV Epífanes expide un decreto que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Y eso también es una figura de lo que vendrá en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo comienza a proclamar un culto hacia la imagen de la bestia y hacia él, y los que no quieran aceptar van a ser degollados. Esto realmente es una figura muy literal de lo que sucederá en los tiempos finales.
Un ejemplo de las calamidades que sufrían los judíos fue este. 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad, las arrojaron desde lo alto de la muralla con los niños en sus pechos. Otros, que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el sábado, habían sido denunciados ante Filipo. Fueron quemados todos juntos, quienes, por respeto al sábado, no quisieron defenderse. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad, se le quería obligar abriéndole la boca a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al altar del suplicio después de haber escupido la carne. Se portó como deben portarse los que firmemente guardan sus convicciones por encima de la vida. Los que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándole aparte le aconsejaron que se hicieran traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer carne de cerdo, como lo había ordenado el rey Antíoco. Así evitaría la muerte. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez, respondió en consecuencia: «Quítenme la vida de una vez, a mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera y que, a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes». Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que le conducían, al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, lo trataron con dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando: «El Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pueda escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo». Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solamente a los jóvenes, sino a la nación entera, un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: «¿Qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados». Enfurecido el rey mandó a poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos, en presencia de su madre y de sus demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarle al fuego y, todavía con vida, echarlo a la sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí con su madre a morir valientemente. Decían: «Dios el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros». Eso fue lo que Moisés dijo en su canto, cuando echó en cara al pueblo su infidelidad: «El Señor se compadecerá de sus siervos». Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron: «¿Quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos?». Él, respondiendo en su lengua materna, dijo: «No». Así que fue sometido igualmente al tormento, pero él, exhalando el último suspiro, dijo: «Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes». Y ese tipo de tormento y tortura serán también llevados a cabo tal vez en el tiempo de la gran tribulación, aunque la Biblia nos dice de que para los tiempos finales, aquellos tiempos serán peores de aquellos que han sucedido en el pasado. Y no solamente hablamos de la persecución, de la tortura, sino porque en ese mismo tiempo están sucediendo a nivel mundial catástrofes a causa de las trompetas, de los sellos abiertos, a causa de las copas de ira, que serán derramadas justamente las copas de ira en el tiempo de la gran tribulación.
Y volviendo a la historia de Antíoco IV Epífanes, cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró que Judas Macabeo había derrotado a uno de sus generales, llamado Nicanor, y a los soldados de Timoteo. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos. Por este motivo, ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios le seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: «Cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de judíos». Pero el Señor Dios de Israel lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Este fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás, obligándoles a comer cosas impuras. A pesar de todo, Antíoco IV Epífanes no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así, el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y, como Dios, pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que su propio ejército no podía soportarlo. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios terminó su vida como una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos, como los que él había hecho sufrir a otros. Filipo, su amigo íntimo, transportó el cadáver y se refugió en Egipto, junto al rey del sur, Ptolomeo VI, Filométor. Y esa es la historia de Antíoco IV Epífanes, una moneda de su tiempo, donde se le ve a él sentado en su trono y dice Antíoco IV Epífanes, Dios manifestado. Él mismo se hacía pasar por Dios y obligaba a todos a ir en contra de las leyes del Dios verdadero. La Biblia nos habla de él en Daniel 11, del 22 al 24. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de agua, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Esto sucedió en la vida de Antíoco IV Epífanes cuando toma el poder, pero esto sucederá también en el tiempo del anticristo, y esto lo hemos visto en el estudio del anticristo y la abominación desoladora. Estas son profecías de doble cumplimiento. Y en el verso 31 al 35 dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo». Y esto también es una palabra de doble cumplimiento. Sin embargo, en la vida de Antíoco IV Epífanes se cumplió cuando él comenzó a ir contra los judíos, profanó el templo y tuvo como guía a Menelao, un judío que había abandonado el pacto y estaba yendo contra su propio pueblo. Desde el verso 36 al 39 se habla de un rey del norte que no es Antíoco IV Epífanes. Estos versículos están directamente hablando del anticristo. Dice: «Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios», algo que no hizo Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes le rindió culto al dios Zeus y le rindió culto al dios Baco. Además dice la palabra: «Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá». Es decir, de que este rey se va a engrandecer sobre todo Dios, pero esto permitido por el Señor hasta que se consuma la ira.
y todavía la ira no se ha consumado, la ira se va a consumar en el tiempo del fin. Entonces estas profecías son para el tiempo del fin. De hecho, en el verso 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Algo que sí hizo Antíoco IV Epífanes, pues él respetó al dios Zeus y al dios Baco. Y sobre lo demás ya hemos hablado en el estudio del anticristo y la abominación desoladora, así que voy a proseguir al verso 44 que dice: pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esto es referente a la muerte de Antíoco IV Epífanes, quien muere por fuertes cólicos, por juicio de Dios, aguzanado los ojos y cayéndose su piel en pedazos, y era tan putrefacto el olor que nadie le podía ayudar, hasta que llegó a morir, y Filipo, como había mencionado, es quien levanta su cuerpo. Y este ha sido el estudio de la vida de Antíoco IV Epífanes, y con esto terminamos la pequeña serie El Rey del Norte versus el Rey del Sur. Y esta serie de estudios del Rey del Norte versus el Rey del Sur fue un complemento del estudio de El Anticristo y la Abominación Desoladora. Ahora continuaremos con nuestro estudio de Apocalipsis, ya habiendo cerrado este paréntesis que complementaba el estudio de la Abominación Desoladora, para ir al siguiente estudio que será Apocalipsis 11, donde vamos a estudiar a los dos testigos. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo. Te doy gracias porque tú nos has traído tu palabra, Señor, porque tú nos haces entender el contexto histórico de tu palabra. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, porque solamente tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y para todas las personas que me quieran contactar, ahí están mis redes sociales. En la descripción del video dejaré mi número de teléfono para los que quieran contactarme por WhatsApp para hacerme preguntas. Y Dios mediante nos encontraremos en el siguiente estudio. Hasta la próxima.